Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. En este video hablaremos que Estados Unidos concluye que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. ¿Habrá consecuencias? Y para finalizar, Anatoly Chubais, primera dimisión en el núcleo duro de Putin. Te recordamos que tu opinión es muy importante, así que no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta. Y sin más demoras, ahora comenzamos. Estados Unidos concluye que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. ¿Habrá consecuencias? Estados Unidos concluye que Rusia cometió crímenes de guerra con su operación militar en Ucrania. ¿Habrá juicios penales en tribunales estadounidenses? El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dado a conocer este miércoles que tras una revisión interna sobre lo ocurrido en Ucrania, el gobierno estadounidense concluyó que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra. Las afirmaciones del gobierno norteamericano podrían dar paso a enjuiciamientos penales en tribunales estadounidenses, así como otros procesos legales a nivel internacional, pues Blinken aseguró que Washington usará todas las herramientas disponibles para que los responsables sean enjuiciados. También habló sobre la posibilidad de procesos por la vía penal. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Estados Unidos acusa a Rusia de crímenes de guerra. Sin embargo, sí es la primera ocasión en la que el Departamento de Estado realiza una declaración de manera formal en contra de la nación liderada por Vladimir Putin. ¿Qué pasará ahora? Tras el anuncio del Departamento de Estado, la embajadora especial de Estados Unidos para la Justicia Criminal Global, Beth Van Schaak, señaló que es extremadamente importante continuar documentando lo que ocurre sobre el terreno para preservar esa información como pruebas potenciales para futuros propósitos de rendición de cuentas. Actualmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se encuentra realizando una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y contra la humanidad. La Unión Americana no pertenece a este órgano, pero compartirán todas las pruebas disponibles con sus aliados y otras instituciones internacionales para posibles procesos en el futuro, en los que los autores rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, la oficina del fiscal general de Ucrania reveló que la nación ya ha recogido casi 5.000 pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia y presentadas por los ciudadanos. Anatoly Chubais, primera dimisión en el núcleo duro de Putin. El economista clave del Kremlin, Anatoly Chubais, deja su cargo en el gobierno de Rusia por sus desacuerdos con la guerra. Peskov lo confirma. Anatoly Chubais, hasta ahora representante del Kremlin ante la ONU para el cambio climático, ha dimitido de su cargo en Rusia por su desacuerdo ante la guerra de Ucrania. El economista de 66 años se encuentra ahora en Turquía. Sí, Chubais renunció al cargo por voluntad propia. Si se fue o no es cosa suya, admitió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sobre los motivos, fuentes citadas por la agencia Bloomberg han vinculado la salida con una supuesta oposición a la guerra de Ucrania. De confirmarse, sería el funcionario de más alto nivel que rompe con el Kremlin por la invasión sobre Ucrania. Chubais, de 66 años, es uno de los pocos impulsores de la reforma económica de los 90 que seguía en el actual gobierno. De hecho, le dio a Putin su primer trabajo en el Kremlin y desde diciembre del 2020 ocupaba el puesto que ahora abandona. El gobierno ruso y el propio Putin no han escatimado avisos contra quienes se salgan de la línea oficial de Moscú en relación a la guerra. El presidente ha amenazado públicamente a los traidores y ha promovido un endurecimiento de las leyes contra cualquier atisbo de disidencia. La OTAN y Estados Unidos ven probable la entrada de Bielorrusia en el conflicto. Por otro lado, Estados Unidos y la OTAN han avisado que Bielorrusia podría unirse pronto a Rusia y entrar en la guerra, según informa la CNN citando a funcionarios del país estadounidense y de la OTAN. Según ha asegurado un oficial militar de la OTAN al citado medio norteamericano, es cada vez más probable que Bielorrusia entre en el conflicto. El presidente Putin necesita apoyo. Cualquier cosa ayudaría, añade el funcionario. A esta información se agrega a la dada por una fuente de la oposición del presidente bielorruso, Lukashenko, que afirma que las unidades de combate del país están listas para ingresar en Ucrania en los próximos días, con miles de fuerzas preparadas para desplegarse. Asimismo, un alto funcionario de la OTAN añadió que el gobierno de Bielorrusia está preparando el ambiente para justificar una ofensiva contra Ucrania. Rusia no descarta usar armas nucleares. Mientras se alerta de la posible entrada de Bielorrusia en la guerra,
Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha concedido una entrevista a la CNN. En ella se negó hasta en varias ocasiones a descartar que Rusia consideraría usar armas nucleares si Moscú veía alguna situación como una amenaza existencial. En una entrevista exclusiva, el portavoz, que lleva más de 20 años trabajando con Putin, ha puesto sobre la mesa una nueva amenaza, la nuclear, justo cuando Biden ha decidido acercarse a Europa para hacer frente común a Rusia. El presidente de Estados Unidos asistirá a reuniones con la OTAN, el grupo del G7 y el Consejo Europeo. El viernes vuela a Polonia, frontera con Ucrania, la primera línea de la nueva Guerra Fría, y el sábado se encontrará con su presidente, Andrzej Duda. El peligro de la amenaza nuclear. En la entrevista exclusiva con la periodista Christiane Amanpour, Dmitry Peskov se negó varias veces a descartar que Rusia consideraría usar armas nucleares contra lo que Moscú pusiera como una amenaza existencial. Para saber bajo qué condiciones Putin usaría las armas nucleares de Rusia, Peskov respondió: si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede serlo, dejando en el aire que considera a Rusia una amenaza existencial. Ya en febrero el presidente ruso dijo en una declaración: no importa quién intente interponerse en nuestro camino, o más aún, que cree amenazas para nuestro país y nuestro pueblo. Deben saber que Rusia responderá de inmediato y las consecuencias serán tal como nunca han visto en toda la historia, una amenaza prácticamente para todo el mundo, especialmente sus vecinos fronterizos, ya que Putin lleva meses diciendo que las fronteras de la URSS deben volver, lo que afectaría no solo a varios países de Europa del Este. Las amenazas que Putin considera un ataque son declaraciones de políticos. Los funcionarios de los principales países de la OTAN se han permitido hacer comentarios agresivos sobre nuestro país. Por lo tanto, ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que coloquen la disuasión del ejército ruso. Fuerza en alerta de combate, un salto en la reacción de Rusia y un paso más para tener en cuenta que Vladimir Putin no va a parar en Ucrania. Sobre la situación actual de la guerra, el portavoz también afirmó que la operación militar especial, como el Kremlin ha denominado la invasión de Rusia en Ucrania, estaba prosiguiendo estrictamente de acuerdo con los planes y los propósitos que se establecieron de antemano. Las peticiones que le hacen a Ucrania. Repitió en la entrevista las demandas de Putin y dijo que los principales objetivos de la operación son deshacerse del potencial militar de Ucrania, garantizar que Ucrania sea un país neutral, deshacerse de los batallones nacionalistas para Ucrania, aceptar que Crimea, anexada por Rusia en el 2014, es parte de Rusia, y aceptar que los pequeños estados separatistas de Luhansk y Donetsk ya son estados independientes. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.